como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. Hoy vamos a ver, hoy es un culto de enseñanza, hoy es el culto de enseñanza bíblica, doctrinal, gloria al nombre del Señor, en el cual estaremos tocando un tema muy importante para la Iglesia de Cristo, la local y la internacional, amén. Y es el tema bien controversial que se ha hecho en todos estos meses que ha pasado, pues. Y el tema de la salvación, para mí es un tema bien sencillo, bien fácil, pero la gente se ha complicado, más los calvinistas, gloria al nombre del Señor. De repente dirá, el pastor va a atacar fuertemente hoy a los calvinistas. Bueno, yo no ataco a ningún bando, yo ataco al pecado, a su nombre, hermano. Porque Cristo ataca el pecado, pero tenemos que sentar y dejar claro lo que dice la Biblia de la salvación. Y el tema que hemos titulado en esta noche se llama ¿se pierde o no se pierde la salvación? Porque hay una guerra entre calvinista y arminiano. Entonces vamos a ver de qué se trata eso, pues, Juana. ¿Ah? ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Amén. Ese es el tema de esta noche. Y para partir, vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Mateo. Gloria al nombre del Señor. Mateo capítulo 10. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Vive o no vive? Mateo capítulo 10, y vamos a analizar en el versículo 22 en adelante. Mateo capítulo 10 y versículo 22. Hoy tenemos que preparar lápiz y papel, el que escucha, y nos van a ver a través del video porque estamos grabando también para el canal del YouTube. Y muy importante este tema, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Que nos dice las Sagradas Escrituras. Amén. 10:22 dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y decimos: amén. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Padre, gracias te damos, Señor, en esta preciosa noche. Tuyo es el poder, tuya es la gloria, la alabanza y la exaltación por los siglos de los siglos. A ti sea toda gloria, Dios mío. Voy a predicar tu palabra, solamente tu palabra. Esta palabra cambia, transforma, liberta, trae vida, Dios mío. Liberta al cautivo, quítale las vendas, Señor. Aquel que nos va a ver a través del canal del YouTube y el que nos escucha por la radio, Dios del cielo, arranque esa venda, Dios del cielo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, por el poder de la palabra. Gracias te damos, Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús, predicaré tu palabra. Reprendo al diablo, sujetamos todo espíritu inmundo y lo echamos fuera por el poder de la palabra. Gracias, Jesucristo. Amén y amén. Dele palma al Señor. Fuerte a su nombre. ¿Cuánto le mandan saludos a los hermanos que nos escuchan? Puede sentarse. Y dile al que está a su lado, si te descuidas, te pierdes. Así es. Ese es el tema de hoy. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Amén. Un tema que desde hace rato yo le medio he predicado, pero nos vamos a meter a tratar de meternos a fondo. Y va a llevar un poquito de tiempo, esperando que los hermanos que nos escuchan nos tengan paciencia, agarren un cuadernito, la Biblia y un lapicero, porque hoy vamos a comer textos a su nombre. Y arrancamos de aquí, de Mateo capítulo 10 y versículo 22, porque Cristo llamó, aparte de los 12, llamó a más de 12. Recordando que en Juan 6:60, Cristo, cuando empezó a predicar la palabra del Señor dura, muchos se fueron atrás y se retrocedieron. Entonces aquí, el discipulado en el sufrimiento está hablando. Dios le dice a sus discípulos,
a los que Él escogió, predeterminó, salvó, justificó, los selló, les dice estas palabras, los escogidos, oiga bien, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Oiga, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. La pregunta es, ¿quiere decir que si esta gente no perseveraba hasta el fin, no serían salvos? A su nombre. Y para entrar de lleno, ¿qué es la salvación? La definición de salvación es: la salvación del alma es una transformación espiritual milagrosa que se efectúa en la vida de todo aquel que cree en el Evangelio de Jesucristo, acepta a Cristo como su Salvador personal. Esa es la salvación del alma, su nombre, hermano. Pocas palabras, la salvación, porque la controversia es que muchos calvinistas han dicho que la salvación no se pierde. Mas yo le agrego hoy, y yo le digo a los calvinistas, a los pastores, calvinos y calvos, que la salvación no se pierde si usted no la descuida, a su nombre. La salvación no se va a perder si usted persevera en la palabra y en la doctrina de Cristo, a su nombre, hermano. Santificado, es ahí donde no se pierde, a su nombre. Pero nosotros no podemos dejar atrás los textos que están ahí, lo refleja la palabra del Señor, a su nombre, hermano. No podemos decir nosotros, agarrar de un texto y hacerle un pretexto, lo sacamos fuera de contexto y hacemos doctrina, a su nombre, hermano. Nosotros no podemos hacer eso. Si usted se descuida, gloria al nombre del Señor, mire lo que pasa, a su nombre, hermano. Y esa es la guerra que hay ahorita. Bueno, ¿quién era primeramente este señor? Calvino, pues. Aquí dice en este estudio que Juan Calvino, gloria al Señor, bautizado con el nombre de Jean Calvin, gloria a Jesús, fue un teólogo francés, considerado como uno de los padres de la Reforma protestante. Más tarde la doctrina fundamentales de posteriores reformadores se identifican con el llamado doctrina del calvinismo. Ese fue Calvino. Hoy no le vamos a dar patrocinio a Calvino ni a Arminio, porque esa es la guerra entre esos dos bandos. A su nombre. Yo dejo claro y establecido hoy en este video y en la radio y en el mundo entero que Royal Alban ni la iglesia donde estamos aquí no somos ni calvinistas ni arminianos. Nosotros seguimos las huellas de Jesucristo y su palabra. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor, hermano? No somos ni calvinistas ni arminianos. Que el Señor reprenda al diablo. Aquí seguimos a Cristo y su palabra, a su nombre, hermano. Y la doctrina santa. Y lo que dice a la Biblia, a eso le creemos, a su nombre, hermano. Si la Biblia dice que usted si se descuida se va al infierno, a eso creemos. Yo no le creo a ningún protestante reformador. Se pudo haber equivocado. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces ese es Juan Calvino, gloria al nombre del Señor. Nacido en Jean Calvin. Aleluya. Dice que este otro señor llamado Jacobo Arminio, la doctrina de los arminianos también, la doctrina de los calvinistas dicen que la salvación no se pierde. O sea que si usted bebe guarito, puede andar bebiendo licor, cerveza, fornicando y usted siempre es salvo. Salvo, siempre salvo. Esos son los calvinistas. Esos son los salvos, siempre salvos. A su nombre, hermano. Pero ellos no explican a su nombre. Yo ya le dije que cuando usted acepta de corazón a Cristo y usted persevera hasta el fin, usted es salvo, a su nombre. Pero si usted en el camino se descuida, usted solo lleva el diablo, a su nombre, hermano. No me venga con cuentecito a mí, estos calvinistas diciendo que usted se va a beber cervecita y usted siempre es salvo. O sea que si usted se descarrió y de repente te pasó un accidente, de todo modo usted es salvo, porque estaba en la fila de salvación. No, señor. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. A su nombre, hermano. ¿Ah? Mire, y este Jacobo Arminio, ¿quién era este hombre? Jacobo Arminio fue un teólogo neerlandés, escritor y profesor de la Universidad de Leiden. Ese era Arminio.
Entonces, según Arminio, conocido como el fundador de la escuela protestante anticalvinista, se dice que en 1589 Arminio debía defender la doctrina calvinista de la predestinación contra el punto de vista de, aleluya, de ellos. Pero Arminio concluyó que el punto de vista calvinista era insostenible e introdujo modificaciones al mismo. A su nombre, hermano. O sea que él modificó aquella teoría, aquella reforma calvinista, él la modificó porque no estaba de acuerdo Arminio, a su nombre, hermano. Y él más tarde dijo que la salvación sí se pierde, a su nombre. O sea que Arminio sí estaba más en la realidad, a su nombre, hermano. Pero tampoco yo soy arminiano. No soy arminiano, no soy calvinista, soy de Cristo, a su nombre, hermano. Pero este señor Arminio sí llegó exacto a lo que se estaba defendiendo en ese entonces, en la reforma que se estaba dando. Y él la modificó, la reforma protestante de Calvino, a su nombre, hermano. Y él aseguró a Arminio que la salvación sí se perdía, a su nombre, hermano. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor de la salvación? A su nombre, hermano. Aquí dice, vamos a leer la palabra del Señor en Primera de Corintios 9. Primera de Corintios capítulo 9. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. ¿Qué nos dice en la Biblia? Ya dijimos quién es Calvino, en breve definición, Arminio, porque no nos queremos meter quiénes fueron, de dónde vinieron, quisieron. No. Lo que queremos es el tema central. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Calvinistas versus arminianos, ese es el problema de ellos. Yo defiendo la palabra del Señor en defensa de la fe. A su nombre, hermano. Bueno, mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 9. Y en el versículo 26. ¿Lo tenemos? 26. Primera de Corintios 9, 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mi pregunta es para los calvinistas, para arminianos, y aquellos salvos siempre salvos. ¿Por qué el apóstol Pablo dijo esto a la iglesia de Corinto? ¿Ah? O sea que él mismo no se sentía, si se descuidaba, como que él iba a ser eliminado. Eso no está dando a entender, ¿sí o no? ¿Ah? Como que él más tarde, si se descuidaba, podría ser eliminado. Porque ahí dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, heraldo, predicador, puentes para otros, en pocas palabras, puentes, portavoz. Hay un periódico que se llama en Honduras El Heraldo. Se encarga de publicar noticias. Entonces, heraldo es el portavoz de algo, de la palabra, del mensaje de Cristo. A su nombre, hermano. No vaya a ser que yo como predicador, en pocas palabras, decía, venga a ser eliminado. Y Cristo le dice en Mateo, donde habíamos leído, en Mateo 10:22, que el que persevera hasta el fin, ese sería salvo. O sea que en el transcurso del tiempo, usted va a perseverar en oración, en ayuno, en lectura, en súplica. A su nombre, hermano. ¿Vive o no vive? A su nombre. ¿Qué es lo que dice Filipenses capítulo 3? Hablando de esto, de que sí se pierde la salvación si usted se descuida. Sí se pierde la salvación si usted se descuida. No se pierde la salvación si usted persevera. La salvación no se pierde si usted persevera y no peca. Porque la simiente que está dentro de usted no lo deja pecar. A su nombre, hermano. Pero si usted se descuida, usted se perdió. A su nombre. Es como cuando alguien descuida el templo del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa? Se enferma el templo. A su nombre, hermano. Usted lo descuidó metiendo gaseosita, metiendo chivería, metiendo cafecito. Usted se destruye el hígado. ¿Sí o no?
y usted no va a durar. Usted mismo se mete el puñal. Pues así es la salvación. Si usted no la cuida con temor y temblor, usted es eliminado. La pierde. A su nombre, hermano. Aquí está Filipenses capítulo 3 y versículo 12 dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Versículo 13. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Oiga bien, no pretendo ya haberlo alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oiga, o sea que si él se descuida se pierde, ¿sí o no? Yo prosigo al blanco, prosigo a la meta, decía. Yo no he pretendido alcanzarlo todo, decía él. A su nombre, hermano. Yo estoy procurando salvarme, decía el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo. A su nombre, hermano. Entonces está demostrado, hay más textos. A su nombre, hermano. Yo no sé qué argumento, usted se va a dar cuenta qué argumentos sacan los calvinistas. Los salvos siempre salvos, dicen. Y se remontan siempre en el fundamento de la predestinación, que una vez usted fue salvo, usted ya no se pierde. Usted puede bacanalear, usted puede ver cerveza y usted es salvo. ¡Qué locura! A su nombre, hermano. ¡Qué locura esa! A su nombre. Ah, no me vaya a decir usted que alguien aceptó a Cristo y mañana se va de borracho. ¿Usted cree que va al cielo? Alguien me dirá, un calvinista por ahí, que bueno, entonces él nunca fue salvo porque no lo aceptó de verdad. Sí lo aceptó en el momento, pero lo que pasa es que se descuidó. A su nombre, hermano. Pero el que acepta de verdad es sellado completamente y no va a pecar, porque mantiene en comunión con Dios la oración, el ayuno, la lectura, el súplico, ruego, velando al maestro, como las 10 vírgenes. 5 estaban prudentes y 5 eran insensatas. Las prudentes esperaron al novio y se fueron con ellos, mas las insensatas, usted va a ver más adelante, que se descuidaron. Y las insensatas también estaban en el gremio de la grey del Señor. ¿Y cómo es que se quedaron? A su nombre, hermano. Estarás tú velando como las 10 vírgenes. Estarás tú velando. Estarás tú velando, es una pregunta. Como las 10 vírgenes. A medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas se fueron con él. A su nombre. Filipenses 3. No, ya lo leímos. Hebreos 2. Hebreos capítulo 2. Papel y lápiz. Para que usted, si le sale un calvinista por ahí medio reformado, lo reformó, yo no sé quién. Usted le dice, bueno, ¿y qué hacemos con estos textos? ¿Qué vamos a hacer con estos textos entonces? Le va a decir usted. Después yo le voy a decir los textos que ellos argumentan. A su nombre, hermano. Para que no crean que yo solo me voy por un texto y no me voy por el texto que ellos ponen ahí. Y enredan a la gente. A su nombre, hermano. Mire lo que dice Hebreos capítulo 2 y versículo 3. Pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyen? ¿Quién están oyendo ahorita? ¿Quién están oyendo? ¿Quién están oyendo? ¿Quién están oyendo? ¿Quién están oyendo? ¿Usted está oyendo, sí o no? Entonces, clarito lo que dice ahí la palabra del Señor, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Cómo descuidaremos, dice? ¿Cómo descuidaremos la salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, es que la salvación te la da el Señor. Él pagó un precio en la cruz del Calvario. Murió en la cruz del Calvario por tu vida, por mi vida. El regalo es un don de Dios que viene del cielo. Él la da gratuito para aquel que la reciba. A su nombre, hermano. Pero si usted se descuida, ¿cómo va a escapar usted? ¿Ah? Si el justo con dificultad se salva, dice la Biblia.
¿A dónde quedará aquel? A su nombre, hermano. Eso era Hebreos 2:3. Hebreos ahí mismo, 6. Hebreos capítulo 6 y versículo 4. Mira lo que dice. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, o sea, sana doctrina, y los poderes del siglo venidero, y recayeron. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, hermanito? Recayeron, oiga. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiendo a vituperio. Y pone un ejemplo, mire el ejemplo que pone, me gusta el escritor. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. ¿Y qué hacemos con esos textos, pues? ¿Ah? Es imposible que una vez que fueron iluminados esta gente en la sana doctrina, conocieron el don del Señor, vengan al conocimiento del Eterno. Y si vienen, están un rato y se van, están un ratito en la iglesia, juegan a la iglesita y se vuelven para atrás. ¿Ah? Dirán los calvinistas que nunca entonces han aceptado a Cristo. ¿Ah? ¿Cómo no? Porque aquí lo dice, porque es imposible que una vez fueron iluminados, una vez que fueron iluminados, gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Oiga, recayeron, dice. Y les pone ese ejemplo de la tierra donde cae la lluvia, la hierba, que es labrada y recibe bendición del Señor, produce espino, abrojo, es aprobada. Aleluya. Pone un ejemplo de la hierba y de la tierra. Entonces esa gente viene a ser quemada y eliminada. A su nombre, hermano. ¿Vive o no vive? A su nombre. Y me llama mucho la atención que Pedro también afirma esto. No solo Pablo. Si dos se ponen de acuerdo, hay algo. Y mire lo que dice Pedro en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 2. O los otros textos me lo va a leer, Owen. Segunda de Pedro capítulo 2 y versículo 20. Dice así. Segunda de Pedro 2, 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellos son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les aconteció, dice, les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Oiga. Pero ciertamente, dijo Pedro ahora, pero ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, o sea que alguien vino, escapó de esas contaminaciones, aceptó a Jesucristo como su Salvador, luego estuvieron aquí, se vuelven a revolcar como la puerca lavada. Los calvinistas siempre dicen, eso nunca aceptaron verdaderamente a Cristo. A su nombre. Lo aceptaron, pero como la carne aquella seguía sujeto a pasión y fue débil, se descuidó y se mundanalizó. A su nombre. Y volvió a su vómito, como los perros. A su nombre, hermano. Y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. A su nombre, hermano. ¿Vive o no vive, hermano? ¿Se pierde o no se pierde la salvación?
Se pierde si usted la descuida. A su nombre. No se pierde si usted persevera. Eso es. Si la Juana persevera hasta el fin, ella es salva, entonces perseveró y la salvación nunca se perdió. Pero si Juana Laura se descuida, entonces ella pierde su salvación. A su nombre, hermano. Se va de parranda y de fornicaria, bueno, muere. Y ella cuando abra los ojos, 2 demonios le esperan en el infierno. A su nombre, hermano. ¿Vive o no vive? Aquí hay 2 personajes que me llaman la atención también en Hechos capítulo 5. En Hechos capítulo 5 nos debe de llamar mucho la atención. Alguien que supuestamente eran cristianos. ¿Ah? Ananías y Zafira. ¿Ah? En la mera gracia. Hicieron de gracia. Nos tiene que llamar mucho la atención ese texto. Amén. Y estos hombres creyeron, Ananías y su esposa Zafira, cayeron y expiraron. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque le mintieron al Espíritu Santo. Dice así: por cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio. Y sustrajo, dice, del precio, sabiéndolo también su mujer, trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, lea conmigo, no me quede viendo. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese el Espíritu Santo y sustrajese el precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu Santo del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ananías y Zafira, típicos ladrones, creyentes ladrones de esa época. Y eran creyentes, no eran mundanos. Vendieron una heredad, una propiedad. Sustrajeron de lo vendido una cantidad. Llevaron la otra cantidad a los pies de los apóstoles. Cayeron en el enredo del diablo. ¿Ah? Ellos supuestamente eran salvos porque habían creído en el Señor, pero perdieron su salvación, cayeron muertos. ¿Ah? Mire que Cristo mismo escogió a Judas Iscariote y no la perdió, pues, y no se ahorcó. A su nombre, hermano. Salvo siempre salvo. Judas Iscariote perdió su salvación. ¿O será que Judas Iscariote se salvó? No, señores, mire, él escogió a 12 y uno de ellos era el diablo. A su nombre, hermano. O sea, Dios va a escoger al diablo. No, Judas andaba con Cristo. Supuestamente Judas era salvo porque estaba con el maestro. Lo que pasa es que se le metió el diablo a Judas. Vendió al maestro y perdió su salvación. Cualquiera diría, no, porque en el libro del cielo ya Judas Iscariote ya estaba predestinado para perdición. Era un hombre de maldición, era un hombre de perdición Judas Iscariote. Judas nunca aceptó a Cristo, alguien diría. Bueno, mi pregunta es, ¿qué sentía Judas al estar con el Señor? Sí sentía algo. Lo que pasa es que lo traicionó a su nombre. Se le metió el diablo. A como se le metió al apóstol cuando le dijo, Señor, yo iré a la cruz contigo, si fuese posible. A Pedro se lo dijo. Y le dijo,
apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. A su nombre. Se le metió el diablo a Pedro, ¿sí o no? Apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Por cuanto has dicho eso, me negarás 3 veces. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Ah? Y Pedro era salvo. Estaba en la lista de los escogidos. ¿Y cómo es eso que se le metió el diablo? O sea, no me van a decir los calvinistas que no son tentados nunca. Pues son blanquitas palomas. A su nombre. Porque los salvos siempre salvos se creen palomas blancas, que dicen ellos que su salvación no se pierde. O sea, se les mete el diablo, se emborrachan, andan en orgía y ellos suenan la trompeta. Usted se va a dar cuenta que se van a quedar ahí hueliendo el dedo los calvinistas. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor, hermano? Suena la trompeta y si usted no se santifica por dentro y por fuera, usted se va a quedar con estos teólogos libertinos. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? De la nueva era del ecumenismo. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? La Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todo y la santidad, se catabasaya, sin la cual nadie verá al Señor. A su nombre, hermano. ¿Vive o no vive? Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. A su nombre, hermano. El que es santo, santifíquese más. El que es inmundo, sea inmundo todavía. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Vosotros sois morada y templo del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Y el que no es santificado no puede entrar al reino de los cielos. A su nombre. Y Dios le está hablando a la iglesia que se limpie, que se purifique, que se quite la careta de la teología barata. ¿Cuántos alaban al Señor? Los apóstoles no leían muchos libros, pero había poder de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y racatabasaya, masuita, a su nombre. Siento presencia de Dios, a su nombre, hermano. Se pierde la salvación. Si usted se descuida, se pierde. ¿Ah? ¿Se pierde o estás perdido? A su nombre. ¿Vive o no vive? Mateo 25. Vamos a ver lo que pasó, lo que estuve diciendo hace poquito. Mateo capítulo 25. ¿Ah? Parábola de las 10 vírgenes. Por eso le dije, anote que hay más texto. Parábola de las 10 vírgenes, dice así. Capítulo 25 y versículo 1. Vamos a leer toda la parábola, no importa. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas. No tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas, oiga, todas, y se durmieron. Está hablando de todas, las 10. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Alguien me dirá: dame tu salvación, sálvame, olvídese, es personal la salvación. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras, ya vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Oiga bien, versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, dice, porque no sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Las insensatas cabecearon, no prepararon el aceite, la esencia de la salvación, la purificación, aleluya. Y cuando vino el esposo se descuidaron y de última hora querían arreglarse, pero se habían quedado, la puerta se cerró. Y cuando la puerta se cierra, nadie la abre. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y Dios, cuando abre la puerta, nadie la cierra. A su nombre. ¿Vive o no vive? ¿Se da cuenta? 5 prudentes y 5 insensatas. Y estaban todas unánimes. O sea que la iglesia de Cristo
aquí puedan haber 200 almas. Y de estas 200 almas, imagínense que solo 3 se vayan al rapto de la iglesia. O sea, y todas están en el gremio de la iglesia, supuestamente son salvas. Pero como aquellas tienen doble vida, doble moral, son carnales, los frutos de la carne se brotan. Entonces viene el esposo y se quedan. A su nombre. Suena la trompeta y se va a quedar un montón de chuleteros, noveleras, lengua larga. A su nombre, hermano. Un montón de envidiosos, un montón de sarnosos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor, hermano? Se van a quedar porque pronto viene Cristo a levantar a su pueblo sin mancha y sin arruga. A su nombre, hermano. Entonces, perdieron la salvación las vírgenes insensatas. La perdieron, ¿sí o no? Solo las prudentes se fueron al cielo. Entonces yo no sé dónde sacan ese disparate los calvinistas, pues. Que ellos le llaman la seguridad de la salvación. Claro que la salvación es segura, pero si perseveras, te lo vuelvo a decir, pero si no pecas, porque la simiente de Dios está ahí, a su nombre. Yo le hago una pregunta para el que me mira, me escucha y los que están aquí. ¿Usted está seguro de su salvación? ¿Está seguro usted de su salvación? Responda. ¿Será que usted está seguro de su salvación? ¿Ah? A su nombre. ¿Por qué el apóstol Pablo dijo, no vaya a ser que yo siendo heraldo vaya a ser eliminado al final? ¿Ah? ¿Será que se sentía seguro Pablo? ¿Será que Pablo se sentía seguro de ser salvo? ¿Y por qué Cristo dijo que el que persevera hasta el fin ese será salvo? Son interrogantes que le hacemos a los calvinistas. A su nombre, hermano. A estos locos de la nueva era que se andan matando. ¿Vive o no vive? Si usted se descuida, se lo lleva el diablo. A su nombre. Mire que los herejes dicen que ellos son salvos. Mire, ya dicen que ya murió José Luis Miranda, el supuesto hombre Cristo, el Cristo llamado hombre. ¿Ah? ¿Y dónde estará? Lo dudo que es que se haya salvado, porque era un tremendo blasfemo. A su nombre, hermano. Tremendo hijo del diablo que enredó un montón de gente. Ojalá que la gente que seguía a José Luis Miranda se arrepientan y busquen el verdadero Jesucristo. A su nombre. Que viene a juzgar vivos y muertos. A su nombre, hermano. Ojalá se arrepientan. Pero él, ¿quién sabe? A su nombre, hermano. Bueno, seguimos leyendo. Miramos que las vírgenes insensatas se descuidaron. Vamos a ver lo que dice Mateo 7:22. Mateo capítulo 7 y versículo 22. Mire lo que le dice el Señor a esta gente. Mateo capítulo 7 y versículo 21 en adelante. Dice así: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. A su nombre, hermano. Nunca os conocí. ¿Por qué les dice el Señor nunca os conocí? Los calvinistas dicen que nunca lo aceptaron de verdad. Bueno, yo le diría que esta gente, como hacían milagros, profetizaban en el nombre del Señor. Y como tenían una vida doble, tenían un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, eran ecuménicos, eran apóstatas, eran comerciantes del evangelio, andaban tras sus delitos y pecados, daban frutos de la carne. Entonces, y como ellos supuestamente le servían al Señor en el templo, gloria al nombre de Jesucristo. Entonces en aquel día llené estadio en tu nombre, Señor. En tu nombre llené la plaza de la fe de aquí de Managua. En tu nombre llené el estadio de Nicaragua. Llené el templo, hice conferencias en tu nombre, van a decir esta gente. Pero como ellos tenían vida doble y la tienen vida doble, entonces el Señor le dice:
nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. A su nombre, hermano. ¿Vive o no vive? No, y en Mateo 25:41 lo dice mejor. Venga conmigo. Mire lo que dice en Mateo 25. Mateo capítulo 25 y versículo 41 lo dice mejor. Dice así: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Están los de la izquierda y están los de la derecha. Su nombre, hermano. Cuidado, calvinistas y arminianos. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor, hermano? Cuidadito, hay una alerta, hay una alerta, hay una alerta. Escape por su vida. Acepte a Cristo de verdad. Si usted no lo acepta de verdad, usted se pierde. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Cuide la salvación. Cuide ese regalo gratuito que el Señor ha dado. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Cuide su salvación con temor y temblor, para que usted se vaya a las bodas del Cordero. Si no, se va a quedar usted. A su nombre, hermano. Sí se pierde, Señor, la salvación. Estaban en el gremio, dice la Biblia, todos. Uno será tomado y otro será dejado. No le está hablando al impío, olvídese. No le está hablando al mundano para allá afuera. No. Le está hablando al libertino dentro de la iglesia. La iglesia le habla. En general. Supuestamente yo acepté a Cristo. Sí creo, lo habrá aceptado de corazón, pero se descuidó. A su nombre. Como la misma hermana decía, lo afirmaba. Pues. ¿Qué dijo? Me he descuidado, ¿sí o no? Entonces, imagínese usted que en ese momento sonara la trompeta. No me vaya a decir que la hermanita se iba. ¿Ah? Aunque haya precedido, predicado, hablado bonito, ir al hospital, a lo que haya hecho. El Señor le diría: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. A su nombre, hermano. Porque la gente cree que los hacedores de maldad solo son aquellos que hacen maldad. No. Descuidar la oración, descuidar el ayuno, el descuidar todas esas cosas. Porque el Señor mandó a orar. A su nombre, hermano. A su nombre. ¿Se puede quedar? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor, hermano? Entonces yo no estoy ni con los calvinistas ni con los arminianos. Aunque Arminio llega y se asemeja y defiende la teoría de que la salvación sí se pierde. A su nombre. No soy de ninguno de esos bandos. Roy Alban sigue a Jesucristo. ¿Ah? Primera de Pedro 2:21. Así es, ¿va? Primera de Pedro 2:21. ¿Ah? Pues para esto fuisteis llamados, porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Son las huellas de Cristo que seguimos. Es la doctrina de Cristo y la de los apóstoles. ¿Qué reforma ni qué nada? A su nombre, hermano. Yo no creo en ninguna reforma de ningún hombre carnal. A su nombre, hermano. Yo lo que creo es la palabra del Señor, y le creo a aquellos más de 40 hombres fueron llenos, inspirados por Dios para escribir la palabra del Señor. A esos más le creo. A su nombre, hermano. A Cristo y a esos hombres, a esos eruditos, esas personas que pasaron ahí. A su nombre, hermano. Recibiendo la revelación del cielo. Yo no le creo a ningún teólogo. Lo siento mucho. No le creo ni a Pancracio, ni a Laura en Acción, ni a Arminio, ni a todas esas teorías locas. A su nombre, hermano. Que han salido por el mundo por ahí para enredar al pueblo del Señor. Uno hay que estar seguro de su salvación. A su nombre, hermano. ¿Ah? Mira el que se sienta firme, mire que no caiga, dice la Biblia. Mira que el que está firme, que no caiga, procura no caer. A su nombre, hermano. Entonces cuando uno se siente seguro de su salvación, y dice: a mí no me tumbe el diablo mientras yo esté orando, mientras yo esté ayunando y tenga comunión con el Señor. A mí no me tumbe el diablo y me voy con Cristo cuando suene la trompeta. ¿Cuántos puedan alabar? ¿Vive o no vive, hermano? Dile al que está a tu lado: si te descuidas, te quedas. Si te descuidas, te quedas. La salvación es ser librado de un peligro. Bíblicamente, ser librado del infierno, pues. Esa es la salvación. A su nombre. La salvación se efectúa, uno, por el arrepentimiento. Hechos capítulo 3 y versículo 19. Así se efectúa la salvación.
2, por la fe en la palabra del Señor, Juan 1:11 y 1 de Pedro 1:23. 3, por la fe en la sangre de Cristo, 1 de Pedro capítulo 1 y versículo 18. Efesios capítulo 1 y versículo 7. Colosenses 1:20 y Hebreos 9:22. Por la fe en la sangre de Cristo. Por esas maneras se efectúa la salvación. A su nombre, hermano. También Dios da la salvación únicamente por Cristo. No es por María, ni San Lázaro, ni Pancracio. A su nombre, hermano. Ni por tu tata. Dios da la salvación únicamente por Cristo Jesús. Jesucristo es el único Salvador. Hechos capítulo 4 y versículo 10 al 12. Cristo es el único camino. Juan capítulo 14 y versículo 6. A su nombre. Cristo es el único mediador. 1 de Timoteo capítulo 2 y versículo 5. No es Mariita ni los palos. Cristo es el único mediador. 1 de Timoteo 2:5. Cristo es el único abogado. 1 de Juan 2 y versículo 1. Cristo es el único abogado. A su nombre, hermano. De esas 4 formas Dios da la salvación por medio de Cristo. Y es un regalo de Dios, un don de Dios. A su nombre, hermano. No hay salvación por otro medio o persona. No por obras de la ley, según Romanos 3:20 y según Efesios 2:8. No es por la obra de la ley. No. No son por los ídolos o imágenes. Éxodo capítulo 20 y versículo 4. Isaías 44 y versículo 20. No por ídolos o imágenes. No por María, madre terrenal de Jesucristo, ni por ningún otro santo que vivió en la antigüedad. Hechos 4:12. A su nombre, ¿no? Nada. Es por medio de Jesucristo. Si usted se arrepiente de verdad y hoy le rinde su ser y le dice: Señor, perdona mis pecados, entra en mí, me arrepiento, inscribe mi nombre en el libro de la vida, yo le aseguro que Cristo inmediatamente entra a su corazón y la simiente que está dentro no lo va a dejar pecar a usted. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor, hermano? Y cuando persevere usted hasta el fin, usted sería salvo. Aleluya, su nombre. Vengan vientos huracanados, venga lo que venga, la mano de Dios nos va a sostener a los que perseveramos en Él y su doctrina. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Si puedes alabarlo, alábalo. O si no, intenta con el velorio. A su nombre, hermano. ¿Vive o no vive? Eso es la salvación. Y por eso se efectúa. ¿Cuántos alaban al Señor? Pasos para obtener la salvación, ya lo dije. Creer, no desechar, recibir, creer, invocar al Señor, arrepentimiento, obediencia. Bueno, aquí yo puse algo. ¿Cómo vamos a retener y cuidar la salvación? Un cristiano puede perder su salvación. Puntos de vista que tenemos que tener en cuenta. Retener la salvación. 1 de Corintios 15. 1 de Corintios capítulo 15. Gloria al nombre de Jesucristo. A su nombre. 1 de Corintios capítulo 15, 1 y 2. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Retener la salvación. Retenerla, tienes que retenerla. No descuidarla. Hebreos 2:1. Gloria al nombre de Jesucristo. A su nombre. Léalo, Owen, eso. Hebreos capítulo 2 y versículo 1 al 3. No descuidarla. Gloria al nombre de Jesucristo. Hebreos capítulo 2 y versículo 1 al 3. Ya. Gloria a Dios, amén. Hebreos capítulo 2, del 1 en adelante, se le hace honra al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Oiga. No sea que nos deslicemos. Oiga lo que dijo. No sea que nos deslicemos.
Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Amén. Lo volvemos a repetir, ¿va? ¿Se da cuenta? ¿Cómo descuidaremos de esa salvación tan grande? Amén. ¿Cómo la vamos a descuidar? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los oyentes. Ocuparse de la salvación. Entonces, Filipenses 2:12. Hay que ocuparse de la salvación. Filipenses 2:12, joven. Filipenses capítulo 2 y versículo 12, ¿qué dice? Ocuparse de la salvación. Hay que ocuparse de la salvación también. Dice así, honrando al Padre y al Espíritu Santo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Ocupaos, déjela ahí, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Con temor a Dios y con temblor que nos podemos perder. ¿Ah? Filipenses 3:2. 1 Timoteo 6:12. Ahí mismo. 1 Timoteo 6:12. Ocuparse de la salvación. A eso nos manda el Señor. O sea que si usted no se ocupa de la salvación, usted la pierde. No me venga con cuento a mí los calvinistas que usted la salvación, salvo siempre salvo. Usted se salva bebiendo cerveza, yendo a los G12, yendo a los encuentros, aceptando doctrinas del diablo. Que el Señor reprenda al diablo. A su nombre, hermano. ¿Vive o no vive? Ocuparse de la salvación con temor y temblor, lo dice Filipenses 2:12. 1 Timoteo 6:12, ¿qué dice Owen? Dice así: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Pelea al suave, que lo saboreemos. Pelea la buena batalla de la fe. Ajá. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén. Puede sentarse. Gracias. ¿Se da cuenta? Hay que ocuparse. Hay que pelear la buena batalla de la fe. Ocuparse de la salvación. Cuidarla con temor y temblor. Si usted la pierde es porque usted quiso. A su nombre, hermano. Usted persevere. El arma fundamental del cristiano, 3 pastillas. Oración, ayuno y lectura. A su nombre, hermano. 3 pastillas celestial. Oración, ayuno y lectura. A su nombre. Hay que perseverar según Mateo 24:13. El que persevera hasta el fin será salvo. Amén. Permanecer en la salvación de Cristo. Juan 15:4. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué no lee Owe Heller? ¿Ah? ¿Está asustado con este tema? ¿O está perdido? Juan capítulo 15 y versículo 4. Dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Ay, Dios mío. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Se pierde la salvación. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Hay que perseverar en Él. Hay que perseverar en Él. Si no, Él se aparta de ti. A su nombre, hermano. ¿Ah? Golpe bajo para el diablo. ¿Ah? Con estos textos. Subráyelo. Subráyelo ahí. Permanecer en Él. En la salvación y en Cristo. Permanecer en la salvación y en Cristo. Juan 15:4 al 6. Lo leímos. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, el versículo 6. Y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Juan 15:6. Si no lo llevan al infierno, hay que perseverar.
Lo vuelvo a repetir en todo el mensaje. El que acepta a Cristo de verdad y de corazón no se pierde. Pero el que acepta a Cristo y juega a la iglesita se pierde, se pierde. Y hay personas que nunca ni lo conocen al Señor, no lo han aceptado. Lo aceptaron de mentira, lo aceptaron solo de labio, no lo aceptaron de corazón. Entonces esos ni los conoce el Señor. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Y hay otros que lo aceptaron, pero en el camino se descuidaron. ¿Cuántos alaban al Señor? Y se fueron por el camino más ancho. Y aquí hay que coger el camino más angosto que lleva al cielo. A su nombre, hermano. Y hay otros que aceptaron de verdad, y esos son los que se van al cielo. Y es segura esa salvación. A su nombre, hermano. La salvación es segura. Pero si lo aceptó de verdad. Si usted lo aceptó a media o lo aceptó y se descuidó, no es segura. O el que lo aceptó de mentira por un compromiso, por el compromiso del hombre, y vino para que el Señor le resolviera su problema y pasó al altar y se arrepintió de mentira. Entonces, y le sirve al Señor y según él anda sirviendo, anda predicando, nunca ha conocido al Señor. A su nombre, hermano. No lo ha conocido. A eso también les va a decir en Mateo 7, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Y quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Está el bando que aceptaron, se les dio los dones, disfrutaron el don celestial y no volvieron. Los otros les dio los dones, hicieron muchos milagros, prodigios, señales, y a la hora de llegar el Señor les dice, no los conozco, váyanse de aquí. A su nombre, hermano. Hay que vencer el mundo y la carne y el diablo, según Apocalipsis 3:15. Hay que retener lo que Dios da y ofrece, Apocalipsis 3:11. Hay que limpiarse de toda contaminación de la carne y espíritu, 2 de Corintios 7:1. Tener un corazón limpio, Mateo 5:8. Estoy hablando yo hoy mismo de la retención y cuidado de la salvación. Hay que hacer la voluntad de Dios. Es la santificación, 1 Tesalonicenses 4:3 y el 4:7. Llamamiento a una vida santa, 1 de Pedro 1:13, Hebreos 12:14. Dios sí mira nuestros cuerpos, 1 de Tesalonicenses 5:22 al 23, para que usted vuele y sea seguro de su salvación. Dios solo oye al que le teme, Juan 9:31. No se crea, voy a leerlo eso. Juan 9:31. Juan capítulo 9 y versículo 31. Juan 9 y versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Su nombre, hermano. La gente se cree que lo oye a ellos, siendo pecadores, noveleros, hipócritas, blasfemos del diablo en el Facebook. Se cree que ellos los va a oír el Señor. El Señor se tapa los oídos y dice, ¿quién es ese cerdo que está orando por allá abajo? ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor, hermano? Son fariseos, sepulcros blanqueados, aleluya, que se golpean el pecho como los católicos. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Dios no oye a los pecadores, Dios oye al que teme a Dios y hace su voluntad. Dos cosas, el que le teme a Él y hace su voluntad. Si puedes alabarlo, alábalo en esta noche. A su nombre, hermano. El que le teme a Él y hace su voluntad, a ese Dios oye. A su nombre, hermano. Dios no oye a cualquier loco. A su nombre, hermano. Dios no oye canciones mundanas. Dios no oye a los reggaetoneros. Dios no oye a los salseros. A su nombre. El pecado hace división entre Dios y el hombre. Isaías 59:1-2. Isaías 62:2. No volver atrás, no apartarse, no retroceder, no extraviarse, no deslizarse, no sea que nos deslicemos. Hebreos 2:1 lo leímos. No extraviarse de la verdad. Santiago 5:19. A ver, vení muchachos, léemelo. Santiago capítulo 5 y versículo 19. Si usted hace esto, cuidado, se pierde. Hay que cuidar la salvación con temor y temblor. Su nombre. Esta es la primera parte que predico. La salvación se pierde sí o no. Luego lo predico el otro en el estudio. A su nombre. Bueno, ese es mi estudio, ¿verdad, hermana Ilse? Santiago capítulo 5 y versículo 19. Santiago 5:19. Dice así, honran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver,
sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Gracias. ¿Se da cuenta? Cuidarla, 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 no extraviarse de la verdad, venir a los pies de Cristo. ¿Quién es la verdad? Cristo. No pecar voluntariamente. Hebreos 10:26. Hebreos 10:26. ¿Qué es lo que dice? Bueno. Hebreos 10:26, papá. Dije que vamos a leer. Hebreos 10:26. Alabanza al Señor. Dice así: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda y expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Amén, hasta ahí nomás. Yo te voy a sentarse ya. ¿A quién le está hablando el Señor ahí? ¿A los mundanos, a los impíos o a la iglesia? ¿Ah? Le está hablando a la iglesia. Y no está leyendo ahí lo que dice en Hebreos 10:26. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad a Cristo, oiga bien. Entonces dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que se ha de devorar a los adversarios. ¿Se da cuenta? Les queda el infierno a aquel que peca deliberadamente, después de haber conocido a Cristo, después de haber sido bautizado por el Espíritu Santo, después de haber aceptado a Cristo, después de haberse sentido salvo y peca, entonces le queda el infierno. A su nombre, hermano. Se les perdió la salvación y se la bajó el gas. A su nombre, hermano. Tenemos que cuidar la salvación con temor y temblor. Esto se pierde. Es que está de moda por todos lados digo decir que, ay, la salvación no se pierde. A mí me vienen mandando en el chat, varón, ¿se siente salvo usted? Amén, les digo. A su nombre, hermano. A su nombre, hermano. Descarriate, vas a ver, vamos a ver dónde vas a ir. A su nombre, hermano. Seguí de pecador, de poca vergüenza y tú vas a ver. A su nombre. Aquí hay que aceptar de verdad. Heller tiene que aceptar de verdad. El compromiso que él hizo el lunes en la reunión es de verdad. Lo que hizo Juanita es de verdad. Lo que hizo Donal es de verdad. Lo estoy tomando en cuenta y peor Dios. Lo que hizo esto, muchachos, y yo es de verdad. Si no nos hundimos en este barco, ¿cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Este barco lo lleva Cristo, a su nombre, hermano. Pero hay que remar, hay que remar, hay que remar. ¿Cómo se mueve? Lleva remos el barquito. Y esos remos son los que vamos haciéndolo así, caminando. Cristo es el capitán, ya se sabe. En el mar hay tormenta, hay olas grandes, pero nosotros vamos ahí y Cristo nos lleva. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero si nos descuidamos, se hunde el barco y nos trae el diablo. A su nombre, hermano. ¿Vive o no vive, hermano? Tremendo ejemplo. A su nombre. Mire Jonás, por desobediente se lo tragó un pez. A su nombre, hermano. Retener, permanecer y no descuidar la salvación. Tomar la cruz. Eso es retener, permanecer y no descuidar la salvación. Tomar la cruz, Mateo 10:38. Mateo capítulo 10 y versículo 38. Lucas capítulo 14 y versículo 27. Negarse a sí mismo. Marcos capítulo 8 y versículo 34. Y también en Lucas 9:23, negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo. Perseverar hasta el fin, Mateo 10:22 lo habíamos leído. Vivir en santidad, Primera de Pedro 1:15. Ser perfecto, Mateo 5:48. Y la gente dice que solo dije perfecto. Y Mateo 5:48, vamos a ver lo que dice. Alabanza al Señor, y si le alabas... Si le alabas, dele palma, hermano, que no se le apague el gozo. Que no lo duerman los demonios. A su nombre, hermano. Mateo 5 y versículo 48 dice así. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Nos manda el Señor ser perfectos, sí o no? Hay gente que dice, yo no soy perfecto. Perfecto solo Dios. Sí, pero Dios nos manda a ser perfectos.
Y estamos en esa perfección en este camino. A su nombre, hermano. Como vuestro Padre es perfecto, dice la Biblia. A su nombre, hermano. Ser hacedor y no oidor, perdón. Romanos 6:13 y Santiago 1:22. No amar al mundo, Santiago 4:4, Juan 2:15-17. Bautizarse, gloria al nombre de Jesucristo. Soportar la tentación, Santiago 1:12 y versículo 15. Y 1 Corintios 10 y versículo 13. Resistir las pruebas, Santiago capítulo 1 y versículo 2 y 12-15. Hacer la voluntad del Señor también. El peligro de perder la salvación es peligroso. Hebreos 10:38. Un justo puede retroceder a perdición. Hebreos 10:26 lo habíamos leído. El cristiano que peca voluntariamente se condena. Hebreos 6:4 lo hemos leído. Un cristiano puede caer y recaer e irse a condenación. Hebreos 2:1-3 lo leímos. ¿Cómo escaparemos si descuidamos la salvación? Hebreos 13:2. Un hermano puede apartarse del Dios vivo. Gloria al nombre de Jesucristo. Primera de Pedro 4:7 dice que el justo con dificultad se salva. ¿Dónde cae el impío? Santiago 5:12 dice un hermano cristiano puede caer en condenación. Santiago capítulo 5, 19-20 dice que un cristiano que se extravía puede perder la salvación de su alma. Gloria al nombre del Señor. A su nombre gloria. ¿Vive o no vive? Un cristiano también puede caer en condenación. Primera Timoteo 3:6, ¿qué dice? Primera Timoteo 3:6. A ver, Owen. Primera Timoteo 3:6. Para los obispitos. Aquellos que supuestamente llevan la palabra. Primera Timoteo 3:6. Gloria a Dios. Dice de esta manera: no un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. Amén. Siéntese, gracias. No un neófito, le habla a los predicadores. Para predicar el santo evangelio de Jesucristo hay que tener temor a Dios. Dios lo tiene que haber llamado para predicar esta santa palabra con humildad, con mansedumbre, sin pleito carnal, sino que aclararle al pueblo del Señor qué es la salvación, se puede perder sí o no, qué hay que hacer para permanecer en la palabra y cuidar la salvación. No un neófito, a su nombre, hermano. No vaya a ser que caiga en la condenación del diablo. ¿Cuántos lo alaban? Gloria al nombre de Jesucristo. Alabanza al Señor. Una salvación tan grande. Vamos a ver entonces lo que dicen los calvinistas con sus textos. Colosenses capítulo 2. Los calvinistas alegan este texto y de ahí se agarran. Mal explicado. Colosenses capítulo 2 y versículo 13 al 14. Venga, Owen. Colosenses 2, 13, 14. Alabanza al Cordero. ¿Vive o no vive? Su nombre, gloria. Colosenses capítulo 2 del 13 al 14, muchachos. Dice así: y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. Ese es el texto que ellos toman. Y dicen que como fue anulado los decretos, usted es salvo. Siempre salvo. Puede sentarse. Y como se anuló el decreto, es cierto, se anuló. Se anuló. Es cierto lo que dice este texto. No decimos lo contrario. Pero no hay que hacer de un texto doctrina. A su nombre, hermano. No, señores. Esto es para el que aceptó de verdad a Cristo y no se descuida.
A su nombre. Esto es para los maduros, aquel que aceptó y no se descuida. Pero si se descuida, se pierde. A su nombre, hermano. ¿Vive o no vive? Claritamente lo dice ahí. El acta de los decretos. Esto se refiere a la ley de Moisés, es decir, a los mandamientos que señalaba la conducta correcta, pero no podía dar vida ni el poder para obedecer a Dios, según Génesis 3:21. El antiguo pacto como camino de salvación se clavó en la cruz, se anuló y Dios estableció un mejor pacto por medio de Cristo y por su Espíritu. Segunda de Corintios 3, 6 al 9 lo habla, y Hebreos capítulo 8 del 6 al 13, y también lo habla, aleluya, gloria al Señor, el 10, 1 Corintios 10 del 16 en adelante, gloria al nombre del Señor. Y Él despojó principados y potestades y todo eso. ¿Cuántos alaban al Señor? Nos dio la potestad de ser llamados hijos del Señor. ¿Vive o no vive? Ese es el texto que alegan. Otro texto que ellos alegan es Romanos capítulo 8 y versículo 16. ¿Qué dice Owen? Romanos 8, 16. Gloria a Jesucristo. Gloria al Señor. Dice de esta manera: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Primera de Juan 3:9. Gloria al Señor. Primera de Juan 3:9. Gloria a Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahí déjelo, ahí tese. Ese es el texto también que utilizan los calvinistas. Todo aquel que es nacido de Dios, la simiente que está dentro de él, no lo deja pecar, porque es nacido de Dios. ¿Está correcto? Perfecto. Pero ¿qué pasa si se descuida? A su nombre, hermano. ¿Qué pasa si se descuida? O ya es santo porque se vaya para el cielo. A su nombre, hermano. Si no lo deja pecar, entonces que se vaya para el cielo. Dice la Biblia que nosotros somos pecadores arrepentidos. El que diga que no peque es mentiroso y hace mentiroso a Dios. A su nombre. Qué raro. Cualquiera diría que la palabra de Dios se contradice. Ahí dice que la simiente de Dios no lo deja pecar. Pero también la palabra del Señor dice, gloria al Señor, que el que diga que no peca, hace mentiroso a Dios. ¿Cómo hacemos? A su nombre, hermano. O sea, que el que acepta verdaderamente a Cristo, se lo dije, no lo deja pecar porque no lo deja pecar porque permanece en Cristo. Está juntamente crucificado con Cristo. Y se va a sentar con el Señor ahí en el cielo. Pero que el que se descuida se va a perder. A su nombre, hermano. ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? Efesios capítulo 2, 8. Efesios 2, 8. Gloria a Dios, aleluya. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Amén, ahí. Apocalipsis 13:8, mientras voy explicando. Apocalipsis 13:8.
por gracia sois ¿qué? Salvo. Porque esto ¿qué después dice? Por medio de la fe. Y esto no viene de vosotros, sino viene del Padre, que es un don de Dios. A su nombre. Salvo, siempre salvo. Agarran el texto y dice que por gracia somos salvos y por lo tanto podemos pecar, por lo tanto podemos ser herejes y somos salvos. Suena la trompeta y nos vamos con Cristo. No, señores. Es muy correcto lo que dice la Biblia ahí. Somos salvos por gracia, por fe. A su nombre, hermano. La gracia es un favor inmerecido de parte del Señor. Es un favor inmerecido, un regalo de Dios. Pero no podemos descuidar la salvación. Está estos textos y está lo que habíamos leído. Cómo tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Esta gente lo saca fuera de contexto bíblico, este texto. Y se agarran de ahí y dice que no se pierde. Pero sí, nosotros miramos con los otros textos bíblicos que la salvación sí se pierde y hay que cuidarla. A su nombre, hermano. No se pierde, pero los que están en Cristo. Se pierde el que se descuida. A su nombre. Lea ahora lo que dice ahí, Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Amén. Mateo capítulo 12, 33 dice, como Jesús dijo, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Mateo 12, 33, ¿qué dice, hermano Owen? O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo o su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Claro, claro que sí. Santiago 3:11. Bueno, el árbol bueno siempre va a ser árbol bueno. El árbol malo siempre va a ser árbol malo. El árbol malo, por eso el Señor maldijo la higuera, porque la higuera no da fruto. La maldijo y se secó la higuera y se quemó. A su nombre. Pero por su fruto los conoceréis. Aquel que es verdaderamente nacido de Cristo, el que aceptó de verdad al Señor y permanece en Cristo Jesús y cuida su salvación con temor y temblor, se santifica, se purifica a diario, no anda enredado con los negocios de la vida y cuida esa salvación. Entonces los frutos son dignos de arrepentimiento, número uno, y da frutos. A su nombre, hermano. Entonces ese es el que va a guardar su salvación. No la va a perder porque la está cuidando, porque la simiente de adentro no lo deja pecar, porque le está avisando que deje de pecar, que no vaya a pecar. A su nombre, hermano. Pero a que aquel lo aceptó, vino hoy y le sirve al Señor y recae, se desliza, porque el apóstol Pablo hablaba del deslice también. Aquel que deslizó y pecó voluntariamente, no me venga a decir que no había aceptado a Cristo. Sí lo habían aceptado, pero se descuidaron, hermano. Y Pablo dijo, no vaya a ser yo que vaya a ser eliminado siendo un heraldo. A su nombre, hermano, para todos ustedes. Me tengo que cuidar también. No pretendo que me la sé toda, dijo Pablo. A su nombre, hermano. Entonces eso lo tenemos que tomar mucho en cuenta. Que si se pierde la salvación, si usted la descuida y peca, a su nombre, no se va a perder porque es un favor, es un regalo de Dios. Es por gracia, es por fe, es un don del Señor. Pero si lo cuida, a su nombre, hermano, vive o no vive, y usted sería un buen árbol. Santiago 3:11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura? Santiago 3:11. Amén, Santiago 3:11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce o amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada o dulce.
Así también ninguna fuente puede dar agua salada o dulce. ¿Se da cuenta? Ahí pone el ejemplo. Y está hablando el que aceptó de verdad a Cristo y el que no ha aceptado a Cristo y el que está jugando a su nombre, hermano. Entonces, clarito, un árbol malo no va a dar buenos frutos. Si él no se arrepiente de verdad, él cree que aunque ande cantando la Biblia y vendiendo conos por allá afuera, él se queda con todo y carretón. De repente él va con el carrito sanduchero en un lugar y están barriendo en un lugar. Espérame, muchacho, párate bien. Y están barriendo en un lugar y suena la trompeta y rin, rin, rin. ¿Y qué pasó con la gente? Como en la película. ¿Qué? ¿Se acuerda que él estaba barriendo? Y ¡fum, fum! Desaparecieron. Y los que estaban ahí patinando se quedaron. Los vagos con grabadores que dijeron, ¡uy, son brujos! Dijeron otros. A su nombre. Así va a pasar. A su nombre, hermano. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos. Ya lo leímos, Mateo 7, 23. Amén. Romanos 8, 16. Creo que lo leímos ya, Romanos 8, 16, ¿o no? ¿Qué dice, Owen? Romanos capítulo 8 y versículo 16. Otro texto que leen los calvinistas. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Mientras tanto busque Hechos 26, 18. Hechos 26, 18. Amén. Dios conoce a los que son suyos. Nosotros solamente podemos estar seguros cuanto a nosotros mismos. Nosotros solamente podemos estar seguros en cuanto a nosotros mismos. Dios conoce a los que son suyos. Por algo dijo Jesús, yo conozco a mis ovejas y ellas conocen a su pastor. Ellas me oyen y obedecen. Pero también tengo otras ovejas que no son de este redil. Ellos también me van a obedecer, me van a escuchar, dijo el Señor. Amén. Porque la oveja verdadera conoce a su dueño, a su pastor, que es Cristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Más los cabros, los peligüeyes, que aquellos que juegan a cristianos, esos no entran al cielo. A su nombre. ¿Qué es lo que dice, muchacho? Hechos 26, 18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Romanos 5, 5. Ya vamos terminando. Gloria a Dios, Gloria al aleluya. Señor. Romanos 5, 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Amén. Puede sentarse. Gracias. ¿Se da cuenta usted, mi hermanito querido, hoy que está aquí en la iglesia Primitiva Sana Doctrina? Ministerio siguiendo las huellas de Cristo. El que me escucha y el que me ve. ¿Cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? Que la tenemos que cuidar con temor y temblor. Que en aquel día Cristo le dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Siendo Pablo también anunciando que él podía ser eliminado. 5 vírgenes prudentes eran y 5 insensatas. La salvación es por fe, es un regalo de Dios. La gracia, un favor inmerecido. Que si usted no está totalmente lleno de Dios, usted se puede perder. Miramos que muy importante es estar perseverando en la doctrina de Cristo. Y así usted no va a perder su salvación. Aquel que lo ha aceptado totalmente de corazón y llevan años en el Evangelio y se sienten salvos, es porque la simiente de Cristo que está dentro no los deja pecar. Y cuando venga su maestro, su novio, serán levantados y seremos allá en el aire, lo vamos a recibir a Él. Y ahí nos vamos a dar cuenta que la salvación nunca se perdió para los que estuvimos en Cristo. Pero aquellos que han aceptado a Cristo
y luego se apartan, disfrutaron del don celestial, fueron partícipes de la obra del Espíritu Santo. Les es imposible que regresen, dice la Biblia, a su nombre, hermano. ¿Vive o no vive? Entonces, queda bien claro. Y para rematar al diablo, en 1 Timoteo 4:1 dice, aleluya, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos que tener claro que hay espíritus engañadores y doctrinas de demonios que te dicen que usted es salvo, siempre es salvo. Que usted hoy acepta a Cristo y mañana usted puede pecar. Como aquellos carismáticos G12 que se creen salvos, pero no están salvos. No han aceptado a Cristo. Son mundanos, son libertinos. ¿Cuántos alaban al Señor? No han conocido al Señor. Y si lo han conocido, solo han oído a su nombre, hermano. Y si lo conocieron, se apartaron. Porque Judas lo conoció. Judas conoció al maestro de cerca. Anduvo con él, habló con él, comió con él. Fue el tesorero de él. Platicaron de cerca. Pero se perdió. El billete lo perdió. Vendió a su maestro y cobardemente recurrió a la muerte y se ahorcó. ¿Ah? Dos eventos fuertes sucedían, arrestaban al maestro y se estaba ahorcando Judas, de la depresión y el tormento. Perdió la salvación Judas, ¿sí o no? Algunos dirán, no era salvo, nunca fue salvo Judas. Y entonces, ¿por qué andaba con el maestro? Yo elegí a vosotros los 12 y uno era el diablo. Por lo tanto, mi hermanito querido, usted no escuche doctrinas de demonios. Juan 15:16 dice, no me elegiste a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegiste a mí, sino yo os elegí a vosotros. Y al que el Señor elige, no va a andar pecando. Al que el Señor elige es para santificación. Si Dios elige a una persona, es para purificación, no va a andar pecando. Si no se queda. A su nombre. El asunto es muy distinto porque Dios al que llama justifica, al que elige y justifica al que elige, justificar por su gracia y por su gracia mantiene salvo al individuo. Romanos 5:1 y Efesios capítulo 2 y versículo 8. Aleluya. Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor Dios llamare. Amén. Lo vamos a tocar por dos partes esto. Gloria en nombre del Señor. Porque los calvinistas afirmaban muchos textos. Los arminianos también muchos textos. Pero yo estoy tocando Biblia. A su nombre. Y solo estoy mencionando lo que tocaron los arminianos y los calvinistas. No estoy con ninguno de esos dos bandos. Que el Señor reprenda al diablo. No. Estoy con Cristo. La Biblia dice en Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. A su nombre, hermano. Entonces hay que aceptar a Cristo para el pecador, para el impío. Y los que están dentro de la grey, arréglense. Tomen aceite, porque viene el maestro. No cabecee como las vírgenes insensatas. A su nombre, hermano. Hay que estar como las prudentes esperando al maestro, para que cuando suene esa trompeta, usted se vaya a la patria celestial. A su nombre, hermano. Vive o no vive. Dele ofrenda de palma a nuestro Padre, nuestro Hijo y al Espíritu Santo del Señor. Aleluya. Nos ponemos en pie. Alabanza al Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hay que aceptar a Cristo. Aquellos que no han aceptado a Cristo, yo les invito que le rindan su ser. La salvación no se pierde si usted la cuida con temor y temblor. Si usted se descuida, se pierde. Y ahí cerramos. La salvación se pierde si usted se descuida. La salvación nunca se va a perder si usted permanece en Cristo. Lo dice su palabra
El que permanezca en mí, yo estaré permaneciendo con él. A su nombre. El que está conmigo, yo estoy con él. El que esté en contra de mí, está contra de mí también. A su nombre. Yo estoy en contra de él. A su nombre. Padre, gracias te damos en esta preciosa noche. He predicado tu palabra, solamente tu palabra. Y lo he hecho para la honra y gloria de tu nombre, para edificación del cuerpo de Cristo. Gracias, Dios del cielo, por este mensaje que me has dado. Señor, nosotros cuidamos la salvación con temor y temblor. Dios mío, salve esas almas perdidas. Salva, Señor, al borracho, al alcohólico, al drogadicto. Señor, tráelo a tus pies para que no se puedan perder. Porque la salvación es un regalo inmerecido, Señor. Es un regalo tuyo, Señor. Gracias, Jesús, por morir en la cruz del Calvario.